¿Dios es machista? Hay que hacer la aclaración que siempre hago cuando hablo de Dios o de Cristo. Y la aclaración pues es que sí, yo sí creo en Dios, y sí creo en Cristo, sí creo que vivió físicamente en la tierra, que murió y también que resucitó, pero estoy muy lejos de ser una persona religiosa, no soy alguien que sea muy fervoroso. En estas pláticas pues nada tiene que ver con religión, hay que dejar eso en claro, nada que ver con religión, pero es un tema que se acomoda a los tiempos actuales. Lo que actualmente estamos viendo, esa revolución sexual, creo que tiene mucho que ver con la religión, o más bien contra la religión. Hay un movimiento en contra de la religión. No en sí se presenta como eso, como un ataque a la religión, pero lo que hay de trasfondo sí que va contra la religión y contra Dios. Pero vamos de nuevo con la pregunta, ¿Dios es machista? Pues si leemos la Biblia, el libro sagrado de los hebreos o de los judíos, de la gente de allá de Israel, y que ha venido a ser el libro sagrado de la mayoría de personas, o al menos en esta parte del mundo, pues es definitivamente la Biblia, aunque tal vez geográficamente no debiera serlo, pero es así. La Biblia, el libro sagrado hebreo, ha venido a ser la autoridad en cuestiones religiosas, espirituales, aquí en México y en los países vecinos. Si leemos este libro, resulta que efectivamente están ahí muchos conceptos que podríamos considerar machistas. Desde el Génesis, el primer libro de la Biblia, pues se menciona que Dios creó primeramente al hombre, y ya después, cuando éste se sintió solo, fue cuando Dios decidió crearle su contraparte femenina, y deja muy claro que la autoridad es del hombre. La autoridad es dada, entregada por Dios al hombre. Ya desde ahí podemos ir viendo por dónde van las cosas. Si nos ponemos a ver cómo son las cosas allá en Medio Oriente, lugares donde podemos ubicar las historias bíblicas, podremos notar un machismo, si así se le quiere llamar. Yo preferiría no usar esa palabra, pero bueno, a final de cuentas creo que es correcta, no deja de ser correcta. Encontraremos un machismo exagerado, al grado de que la mujer no puede ni siquiera a veces mostrar el rostro, o no puede hablar, no puede tomar decisiones. Y hemos visto cómo esto lo utilizan algunos países, como por ejemplo los Estados Unidos, para atacar a esas personas, a esos pueblos de Oriente Medio, atacarles en todos los sentidos, acusarlos precisamente de que son atrasados en sus conceptos, quererles quitar sus costumbres, su religión, su concepto de Dios, quererlos hacer ver como terroristas, quererles quitar sus formas de gobierno tradicionales o que ellos normalmente tendrían, y quererles imponer otros a modo de las potencias occidentales. El mismo Dios es considerado tradicionalmente como hombre, a pesar de que ahora incluso hay Biblias que ya vienen traducidas de una manera que en vez de decir nuestro Padre, Dios, ya más bien dice nuestro Padre, Madre, Dios o Diosa, ¿no? Se da a entender que es algo que puede ser ambivalente, hombre, mujer, o más bien dicho femenino, masculino. Pero la verdad es que tradicionalmente siempre se ha considerado a Dios como una entidad masculina. Y eso, por cierto, no solo en la Biblia, no solo en el libro sagrado hebreo. En la mayoría de tradiciones, si nos ponemos a investigar, en la mayoría de tradiciones Dios está concebido como un personaje masculino o una entidad masculina. A pesar de lo que ahora nos quieren inculcar y nos quieren imponer, pero
tradicionalmente siempre se ha considerado hombre. Bueno, sí, hombres, porque se supone que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, si somos nosotros, los seres humanos, hombre y mujer, pues también podríamos decir que en cierto sentido Dios es hombre. Y sí, ya sé que dice claramente la Biblia que Dios no es hombre ni hijo de hombre, pero por eso decía yo que si nos vamos a lo que también dice la Biblia, ahora sí que contrapuntear unos pasajes contra otros, podemos decir que en cierta manera Dios es masculino. Y ahí entraría un tema bastante largo que no nos vamos a meter en este momento. Pero sí hay que resaltar que incluso los profetas de Dios más grandes, más importantes, de nuevo yéndonos a la Biblia, y sí, también en otras religiones, pero hablando principalmente de la Biblia, podemos notar que son siempre hombres. Moisés, hombre, desde luego. Los profetas, desde los llamados menores hasta los mayores, son hombres. Cristo, la figura central para el catolicismo, el protestantismo y en general el mundo cristiano, pues es hombre desde luego, y sus discípulos todos hombres, sus apóstoles, o más bien sus apóstoles hombres. Entre los discípulos seguramente sí había mujeres y algunas incluso con un papel prominente, pero aquí diremos que por lo menos los apóstoles, los 12 grandes fundamentos del cristianismo, sí eran hombres. Uno de ellos, que a pesar de ser llamado apóstol, pero en realidad no estaba en el número de los primeros llamados apóstoles, que eran 12, ya Pablo, Saulo de Tarso, que ya vendría a ser algo así como el 13º apóstol, cosa rara, pero así aparece al menos en el Nuevo Testamento como un apóstol fuera del grupo de los 12. Y en sus cartas, en las cartas paulinas, es clarísimo lo que dice, no deja lugar a dudas, lo dice así con todas sus letras. Dice: yo ni siquiera permito que una mujer hable en la congregación. Entonces ahí entra alguna controversia que hay en algunos grupos cristianos protestantes, porque las distintas denominaciones, hay entre ellas algunos movimientos que ya tienen pastoras. Esto es algo moderno, esto de las pastoras. Sin embargo, la mayoría no aceptan eso, porque la Biblia deja muy en claro que no hay pastoras, y como decía el apóstol Pablo, ni siquiera permitía que una mujer hablase en la congregación. Y dice así: si una mujer tiene alguna duda o quiere preguntar algo, quiere decir algo, dígaselo a su esposo y que él sea el que se exprese en la congregación, porque a una mujer no se le permite siquiera que tome la palabra, mucho menos ser pastora, ser quien lleve la voz importante en una congregación, no algo así como sacerdotisa, ni mucho menos. Y ahí mismo en la iglesia primitiva, o sea, la iglesia de los primeros siglos después de Cristo, se muestra que las mujeres llevaban un velo. Por eso se les dice que las mujeres no deben cortarse el cabello, porque su cabello es el velo natural que Dios les ha dado, y ese velo significa que están bajo autoridad de el hombre, de su esposo, su marido. Entonces ahí nuevamente es claro que Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se supone que manifiesta esa voluntad de que el hombre es el que lleva el poder y la autoridad en todas las formas de organización, tanto en la iglesia, en la sociedad, en la familia. Creo que eso queda muy claro. No hay lugar a dudas de que en la Biblia se dice y se ordena que el hombre debe mandar sobre la mujer, pero hay otros asuntos, como por ejemplo la manera en que algunas personas se identifican con el sexo opuesto, pero no identificarse de que por ejemplo les guste o le atraiga una persona del sexo opuesto, sino que un hombre se identifique como mujer o una mujer se identifique a sí misma como hombre.
O sea, estamos hablando ya de un tema bastante delicado, así que dejamos en claro que simplemente nos estamos refiriendo a lo que dice la Biblia y no a opiniones propias. La Biblia sí menciona claramente una condena contra la gente que no sea heterosexual. Ahí está el ejemplo clarísimo de las ciudades de Sodoma y Gomorra, que se dice que eran lugares llenos de personas con tendencias contra natura. Eso que acabo de decir lo dice la Biblia de una y de varias maneras. O sea, no deja lugar a dudas de a qué se está refiriendo. Se refiere a gente que no es heterosexual. Y dice también que por eso Dios las destruyó, o sea, destruyó a esas ciudades y a toda su gente, precisamente por ese tipo de tendencias en cuanto a lo sexual. Según dice el pasaje, Dios hizo llover fuego y azufre sobre estas ciudades porque habían sido ya corrompidas, habían estado ya de manera constante manifestando una sexualidad desviada y torcida. No lo digo yo de nuevo, aunque lo tenga que repetir varias veces, porque si no hay gente que se enoja, pero no soy yo quien lo está diciendo, lo dice claramente la Biblia, y en este momento no estoy expresando si a mí me parece bien o mal lo que se supone que sucedió. Simplemente estoy hablando de que la Biblia es muy clara en su posición en estos temas. Ahora, más adelante, mucho más adelante, ya hablando nuevamente en el Nuevo Testamento, también lo menciona algún pasaje, o más bien dicho varios pasajes, donde se expresa que ninguna persona que no sea heterosexual podrá entrar al reino de los cielos. O sea, cualquier persona con tendencias no heterosexuales será enviada o será arrojada directamente al infierno. Y dice que la ira de Dios permanece sobre esa persona, porque para él, para Dios, esto es abominación. O sea, la iglesia cristiana, y después todas sus derivaciones y todas las ramas en que se ha ido dividiendo, están bien conscientes desde el principio que ese tema, el sexual y lo que es de la gente que no es hetero, es bien delicada y está bien definida, bien clara en las páginas tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. O sea, no se admite ningún tipo de lo que ellos considerarían, o sea, los antiguos escritores de la Biblia considerarían desviaciones sexuales. No se admite, no hay margen para querer o pretender decir otra cosa. Por eso es que la Iglesia Católica Romana está en la postura de no bendecir ningún tipo de uniones no hetero. Y las iglesias protestantes también están preocupadas en ese sentido, porque las legislaciones en los diferentes países como que vienen en el sentido de querer imponer, obligar a los ministros de culto a que casen, a que realicen matrimonios de gente del mismo sexo, y eso desde luego va contra los principios básicos de cualquier iglesia cristiana, cualquier grupo que se crea, que se considere y que se denomine cristiano. Entonces, la Biblia y el Dios de la Biblia principalmente es machista. Es un poco duro usar esas palabras, sobre todo por la carga negativa que tienen, pero yo diría que sí, definitivamente sí, es machista todo lo que se expresa en la Biblia, y Dios deja muy claro su intolerancia hacia la gente que se sale de lo que algunos llamarían normal. Incluso se usa una palabra para la gente de sexualidad ambigua o diversa que es abominable. A esas personas en la Biblia se les llama abominables, para expresar esa, ¿cómo le podemos decir?, esa aversión que Dios y sus profetas, hombres, apóstoles, discípulos de Cristo
sienten por ellos. A mí me parece que está muy clara la posición bíblica sobre el feminismo y sobre la sexualidad no hetero. A la gente a la que le molesta todo lo que acabo de decir, les recuerdo lo que dije al principio, no es mi opinión. Yo no estoy en este momento tomando partido. Desde luego tengo mi posición, pero no la estoy expresando en este momento, simplemente estoy diciendo lo que dice la Biblia. Y no solo la Biblia, algunos otros libros sagrados más o menos van por ahí. No hay mucha diferencia entre lo que dicen los distintos libros sagrados. Tema delicado, ahí lo dejamos. Yo soy Artemio Guevara y te saludo desde Ciudad de México.